Bueno, listo, vamos a continuar. Quedamos en la parte de la decisión de probabilidad. Entonces, bueno, como vimos, la decisión de probabilidad básicamente representa en esta fórmula casos de A con respecto a casos totales. Como recordar, en clase vimos tres tipos de probabilidad: clásica, frecuentista o subjetiva. La clásica y la frecuentista son representadas por esta fórmula. La clásica, también llamada teórica, la palabra caso se refiere a eventos posibles. ¿Sí? Cuando tiro una moneda, ¿cuál es la probabilidad de que caiga cara? Entonces, el caso es cuántos eventos son posibles cuando lanzo una moneda. Solo tengo dos eventos posibles: cara o sello. Entonces, en cuanto en este enfoque de probabilidad clásica, si parto probabilidad de que sea cara, entonces diría, ¿cuántos casos son cara? Solo tengo una cara de dos posibilidades. Entonces, 1 sobre 2, 50%. ¿Sí? Si tengo un dado, eh, yo quiero saber la probabilidad que salga un 2 puntos, la cara con dos punticos, tendría que ver cuántos eventos son posibles. 6 eventos posibles, hay 6 caras del lado que pueden caer. ¿Cuántas caras tiene el número 2 pintado? Pues solamente hay una cara, entonces tengo una cara de 6 posibles, un sexto es la probabilidad, mediante el enfoque clásico o teórico, de obtener la cara que me dé un 2. La frecuentista que dice, bueno, o empírica, se basa en los eventos previos. ¿Sí? Básicamente requiere que hayan experimentos previos, que haya experiencia previa. Y la palabra caso ya se refiere a réplicas realizadas. Con la palabra réplica hago énfasis en que tienen que ser experimentos muy parecidos o casi idénticos, lo más parecidos posible. Entonces, si son parecidos, son comparables, yo puedo usar la experiencia previa de ese experimento para tratar de adivinar la probabilidad de un evento futuro. Entonces, si yo me pongo a mirar cuántas veces yo he lanzado la moneda, si la he lanzado 100 veces y 50 o 51 veces o 48 veces o las que sean ha caído cara, yo divido esa cantidad de casos de ocurridos de cara entre los 100 lanzamientos. Al hacer esa división obtendría la probabilidad de sacar cara. No me baso en los eventos posibles, sino me baso en lo que ocurrió. O sea, no trato de teorizar, sino que voy a la práctica, voy a lo que ocurrió y obtengo esa frecuencia, y esa frecuencia es la que uso como probabilidad. Pero lo llamo probabilidad frecuentista, porque se basa en lo que efectivamente ha ocurrido. En el caso del dado, pues igual, tendría que ponerme a lanzar los dados muchas veces. Si lanzo el dado 50 veces, 50 va a ser el denominador. Si lanzo el dado 1000 veces, 1000 va a ser el denominador. Si lanzo el dado 300 millones de veces, 300 millones va a ser el denominador. Si lanzo el dado 2 veces, 2 va a ser el denominador. Si lo que yo lance va a ser el denominador. O sea, las réplicas realizadas. Recordando que tiene que ser comparable la réplica, bajo las mismas condiciones en general. Eh, Entre más casos, obviamente mejor. Si yo repito, no es lo mismo lanzar la moneda 2 veces a lanzarla 1 millón de veces. Entre más veces, más nos vamos a aproximar a la verdad. Y la última probabilidad, la subjetiva, no tiene fórmula. Y así que la probabilidad subjetiva se refiere a que cualquier cosa puede, lo que yo quiera. Obviamente, ¿de qué depende la validez de la probabilidad subjetiva? Del criterio, del buen criterio de la persona que está expresando la probabilidad. Si es una persona que sabe el fenómeno, pues puede expresar con mayor seguridad una probabilidad. Pero pues asignarle un número no depende de la fórmula, sino depende de lo que se le ocurrió a la persona decir. Entonces es bastante difícil analizar la probabilidad subjetiva. Pero claro que no depende de ninguna fórmula, por lo menos no de ese tipo. Aquí un ejemplo, el ejemplo que vimos en la diapositiva en clase, de experimento aleatorio. Recordar la diferencia entre experimento y fenómeno. Pues el experimento yo lo puedo controlar, yo lo ejecuto. Yo puedo ejecutar muchas veces el lanzamiento de la moneda o el dado. Entonces, bueno, espacio muestral, las caras, recordar que el espacio muestral en el caso del experimento aleatorio se simboliza con sigma, con la letra griega sigma. Entonces yo tengo, por ejemplo, las diferentes posibilidades de lanzar un dado. Esas 6 posibilidades que puede caer serían mi espacio muestral del experimento aleatorio de lanzar un dado y verificar qué cara cae o qué cara queda mirando hacia arriba tras lanzar un dado. Esa funcioncita, esas líneas que tú ves ahí, esas líneas que asignan números a los resultados de un experimento aleatorio, esas líneas es la variable aleatoria X. Variable aleatoria
es una función que asigna números, o la asignación per se de los números, a los resultados de un experimento aleatorio. Entonces, si yo tengo una variable numérica, una cosa, un conjunto de números, y yo te digo que es una variable aleatoria, ya sabes que esos números no son mediciones reales de algo, son resultados que salen de algún experimento aleatorio, ¿sí? De alguna forma, de un experimento aleatorio. Y cuando yo digo esta expresión, P de x igual a x, probabilidad de que x sea igual a x, me estoy refiriendo a la probabilidad de que la variable aleatoria asuma un valor dado. Y esa probabilidad hereda la probabilidad del evento que ocurrió en el experimento aleatorio. Por ejemplo, si yo le asigné al 2, a esta carita con 2 puntos, le asigné el número 2, y yo sé por probabilidad clásica o por probabilidad empírica, por cualquier modo, yo sé que la probabilidad de que caiga un 2 es un sexto, pues yo sé que la probabilidad de que x valga 2 también es un sexto. ¿Sí? Si yo le asigné a esta cara un valor de 10%, entonces el 6, bueno, aquí ocurrió la fecha, pero el 6 heredó la probabilidad que corresponde a esa cara. ¿Sí? O sea, cada número hereda la probabilidad, eso se llama probabilidad inducida realmente. Entonces la probabilidad de cada número es la probabilidad de su evento asociado, básicamente. Entonces ya no hablaría probabilidad de que caiga un 2, no, probabilidad de que x valga 0, o valga 2, o valga 4, o valga el número que yo quiera. Y yo puedo pues expresar rangos de números, o por ejemplo, probabilidad de que x valga más que 2, pues entonces yo tendría que considerar más que 2 cuáles números son, pues el 3, el 4, el 5, el 6, son números mayores que 2, entonces sumo las probabilidades de esos eventos asociados y obtendría la probabilidad de que x valga más de 2. Eso lo puedo hacer así en el aire, o lo puedo usar con una tableta como esta que me representa la distribución de probabilidad. Aquí ya nos acercamos un poquito al término de distribución. ¿Distribución qué es? Asignarle probabilidades ahora a esos valores. ¿Sí? Yo tengo x vale 1, x vale 2, x vale 3, x vale 4, x vale 5, y a cada uno de esos valores de x, o sea, de la variable aleatoria x, yo le asigné de alguna manera estos números. Estos números salieron de algún lado. ¿De dónde pueden salir? Pueden salir de consideraciones teóricas o de consideraciones empíricas. Si son teóricas, como en el caso de la probabilidad teórica, salen de una regla matemática. ¿Sí? La regla que aplicábamos acá inicialmente en probabilidad clásica es la condición de que los eventos son equiprobables, todos igual probabilidad de ocurrencia. Si en vez de aplicar eso, aplico una fórmula matemática, voy a tener una distribución de probabilidad teórica. Entonces, una fórmula que no vamos a ahondar porque no vimos este tema con mucha precisión. Esta realmente es una fórmula de la distribución binomial, del cual no importa que sepan ahorita mucho. Sepan que la probabilidad de que x valga 4 no la hallo haciendo experimentos, no, la hallo asumiendo que se puede decir que esta fórmula aplica. Si yo cumplo unas condiciones, puedo usar esta fórmula y esa fórmula me da la probabilidad para todos los números que yo quiera. ¿Sí? Si yo uso una fórmula, es distribución probabilidad teórica. Si no uso una fórmula, sino que uso las frecuencias que realmente ocurren, frecuencias relativas observadas, eso es probabilidad empírica. ¿Sí? Lo normal es que lo empírico se parezca a lo teórico. Lógicamente, si yo tengo una probabilidad empírica dada y no se parece en nada a la teórica, o me di mal el experimento y las probabilidades empíricas están mal medidas, o mi teoría es errada, no hay otra posibilidad. ¿Sí? Entonces, lo normal es, lo que debe ocurrir es que lo que yo mida se parezca a la teoría. Si lo que yo mido no se parece a la teoría, pues lamentablemente debo rechazar esa teoría en favor de una nueva. ¿Sí? Y pues el gráfico básicamente para mostrar que yo puedo representar una tabla de una distribución de probabilidad a través de una tabla o a través de un gráfico. Llegamos a las pesadas leyes de la probabilidad. Bueno, no son pesadas realmente. Como vimos en clase, se pueden hacer sin necesidad de la fórmula. La fórmula las pongo acá para que sepan que existe, se recuerden la nomenclatura, y pues vamos a hacer un pequeño ejercicio muy corto de cómo aplicarla. Recuerda la probabilidad que escribimos P entre paréntesis A. Esto acá es probabilidad de A, probabilidad de que ocurre A. Cuando coloco A con una C arriba, se llama complemento de A. Hay otras nomenclaturas que ponen una barra encima. Bueno, eso depende del libro que usen. La verdad es indiferente. Y el complemento
el evento A complemento es lo que no es A. O sea, A no ocurre, ocurre todo, pero no ocurre A. Entonces la probabilidad de que no ocurra A siempre se halla haciendo 1 menos la probabilidad de A, o 100% menos la probabilidad en porcentaje de A. Y eso lo vamos a ver ahorita en un ejemplo. Recordar que este símbolo que está acá, esa unión, probabilidad de la unión entre A y B, entre estos dos eventos, es lo mismo decir probabilidad de que ocurra A o ocurra B. O sea, que ocurra cualquiera de las dos. Ocurra una cosa o ocurre la otra o ocurren las dos al tiempo, no importa. Tiene que ocurrir alguno de los dos. Equivale al O. Y se halla pues sumando las probabilidades y restando la intersección. ¿Sí? Cuando dos eventos son mutuamente excluyentes, cosas que no pueden ocurrir al tiempo, pues esta intersección va a ser nula porque no pueden ocurrir al tiempo. Entonces esa parte de la fórmula va a ser 0 cuando son eventos mutuamente excluyentes, cosas que no pueden ocurrir una junto con otra, como es el caso de la mayoría de categorías de una variable. ¿Sí? Que están bien diseñadas, pues van a ser categorías mutuamente excluyentes de una misma variable. El concepto de probabilidad condicional, pues vimos en la definición de probabilidad, un poco más atrás, que la probabilidad de A es casos de A sobre casos totales, todos los casos que han ocurrido en un experimento aleatorio, ya sea en cualquier definición. En probabilidad condicional la diferencia es que ya no tengo, al poner una condición, lo que está aquí a la derecha de la rayita vertical de acá presente, es que ya ocurrió. O sea, cuando coloco probabilidad de A dado B, que es como se lee esta expresión, estoy asumiendo que B ya ha ocurrido. Ya es seguro que ocurrió B. Nos dieron la pista de que ocurrió B. Ya B es verdad. Entonces ya sé que debo descartar todo lo que no sea B. Entonces me quedo solamente con los casos de B. ¿Por qué? Porque ya B ocurrió. O sea, ya es seguro que B ocurrió. Entonces descarto todo lo que no sea B. Me quedo solamente con B. Y obviamente quiero mirar la probabilidad de que ocurra A. ¿Sí? Entonces, repito, eso vamos a verlo con un ejemplo mejor. Y la probabilidad de intersección, este símbolo que está acá significa I. O sea que A y B ocurren. Y eso es igual a esta expresión, básicamente el producto de probabilidad de A por el B condicionado A, o lo mismo en B, probabilidad de B multiplicado por la probabilidad de A condicionado B. Y esta expresión se resume en probabilidad de A multiplicado por B. Esto es verdad solamente si los eventos A y B son independientes. Si los dos eventos no son independientes, no se cumple esa igualdad. Entonces, cuando nos preguntan demuestre o muestre que estos eventos son independientes, ¿qué debemos hacer? Mostrar que esta igualdad se cumple. Si probabilidad de A es igual a la probabilidad dado B y es igual a la probabilidad de A dado complemento de B, decimos que A y B no tienen nada que ver. Vamos a verlo con un ejemplo más claro. Aquí tenemos una tabla de contingencia y vamos a aplicar las probabilidades de esta tabla de contingencia. Entonces, probabilidad, recordamos el contexto, tenemos 50 personas, hay 50 personas en total, y el experimento aleatorio va a consistir en elegir una persona de esas 50 al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que esa persona elegida sea A? Sea A fue definido como que si es fumadora. Entonces A definimos como si fumador, B como hombre. Entonces probabilidad de que sea fumadora. Entre las 50 personas, ¿cuántas? Porque el experimento se realiza sobre las 50 personas, sobre todas. ¿Cuál es la probabilidad de que esa persona seleccionada sea fumadora? Entonces, ¿cuántos fumadores hay en total? Hay 24 fumadores en total. Entonces divido 24 entre 50 y por eso me da este resultado acá. Probabilidad de B, probabilidad de que sea hombre. Entonces, ahora, ¿cuántos hombres hay entre el total de 50? Hay 26 hombres. Entonces, del total de 26 hombres, del total de 26 hombres, representaría, permite sacar el cociente entre 26 y 50. Que haya la probabilidad de obtener un hombre de esa muestra. Complemento de A, entonces probabilidad de que no sea fumador. A era que si era fumador, A complemento es que la persona seleccionada no sea fumadora. Entonces tendríamos, ¿cuántos no fumadores hay? Hay 26 no fumadores, entonces 26 entre 50 da el resultado.
Probabilidad de la unión. O sea, yo quiero saber probabilidad de que sea fumador o sea hombre. Entonces, como vimos en la fórmula del O es igual a, la O es igual a una suma, a la suma de las probabilidades. Entonces puedo sumar las dos probabilidades, 24 más 26. Pero ¿qué ocurre? Si nos damos cuenta, si sumamos así 24 más 26, estamos contando dos veces a estos 10. Debo restárselos. Entonces debo hacer 24 sobre 50 más 26 sobre 50 menos 10 sobre 50, que es la intersección. O sea, los casos que son fumadores y que son hombres al tiempo, y eso me da igual a 40. Eso lo pude haber obtenido directamente haciendo 14 más 10 más 16. Y eso me hubiera dado la probabilidad de que sea hombre o que sea fumador. La intersección pues sale de una forma parecida a la fórmula que está acá, ¿sí? Aplicando esa fórmula sin ningún problema. Pues, a partir de la tabla de contingencia nos permite saber directamente cuántas personas del total de 50, cuántas cumplen las dos condiciones y son fumadoras y son hombres. Y vemos que 10 personas entre las 50 son fumadores y hombres. Pudimos haberlo hallado también con la fórmula, sí. Entonces pudimos haber cogido, por ejemplo, la probabilidad de que sea B, 26 sobre 50, multiplicarlo por la probabilidad condicional de A dado B, que vamos a ver ahora, da 10 sobre 26, y ese producto, los 26 se anulan, y me va a quedar igual 10 sobre 50. ¿Sí? Les recomiendo mucho que hagan esto a mano para que confirmen los resultados de las diferentes probabilidades y si quieren modifiquen algunos de esos números para que sea más entretenido el asunto. Ahora las condicionales y de paso probar que son independientes. Yo quiero demostrar si hay o no hay efecto entre el género con el hecho de ser fumador. Entonces, ¿qué debería hacer? Quiero ver si la proporción, el porcentaje o la probabilidad de fumar se modifica siendo hombre comparado con no siendo hombre, o sea, con siendo mujer, que tiene más posibilidades. Entonces, ya sabemos que la probabilidad de ser fumador es 24 sobre 50, ¿sí? O sea, casi 50%. Si voy a mirar cuál es la probabilidad de fumar entre los hombres, vemos que está condicionado a que tiene que ser hombre, ya no divido 24 entre 50, no, ya sé que solo debo seleccionar hombres, o sea, solo tomo en cuenta esa fila de hombres. Entonces divido los 10 fumadores hombres entre el total de hombres que son 26, eso me da 38.5%. Esa es la probabilidad de que sea elegido al azar entre los hombres un fumador. Igual entre las mujeres. Ahora, entre las mujeres, ¿por qué mujeres? Porque es complemento de B. Los que no son hombres, pues son las mujeres. Entonces, solo trabajo ahora con esta fila, con esta filita, y entre las 24 mujeres hay 14 fumadoras. Aquí me quedo mal, aquí es 14 entre 24. Sí, el porcentaje sí está bien porque lo saqué acá mismo, pero la división está mal. Es 14 entre 24. Si divido 14 entre 24, van a poder verificar que da 58.3%. Y esa sería la probabilidad de que haya una fumadora entre las mujeres. Comparándolas visualmente las probabilidades vemos que claramente es mayor, 58.3 es mayor que 38.5%. Entonces vemos que hay mayor probabilidad de seleccionar un fumador entre las mujeres que seleccionar un fumador entre los hombres. Eso se puede expresar, sobre todo para aquellos que vieron, también recibió estadística, a través de las famosas medidas de asociación para tablas de contingencia. De estas hay muchas, pero las que más importan desde el punto de vista de salud son estas dos que se llaman odds ratio y el riesgo relativo. ¿Sí? Entonces, aquí están las expresiones para una tabla de contingencia. Bueno, cuando verán otras materias más adelante detallarán. Esta tabla es bastante sencilla. No tiene, si pasan bioestadística no tienen ningún problema en manejar esas tablas, la verdad. Básicamente lo que se debe hacer para hallar un riesgo relativo
es la comparación de probabilidades. Simplemente una comparación de probabilidades. Quiero haber dividido las dos probabilidades. Los que son hombres, probabilidad de ser fumador siendo hombre, probabilidad de ser fumador siendo mujer. O mejor dicho, no siendo hombre. Hombres con no hombres. Puede sonar feo, pero sí sería la forma correcta de decirlo. Y divido esos porcentajes y el resultado me da 0,67 y yo expresaría la siguiente forma. Yo podría decir que la probabilidad de ser fumador entre los hombres es 0,67 veces la probabilidad de ser fumador entre los no hombres. Es decir, la probabilidad es casi la mitad, ¿no? Es casi la mitad. ¿Sí? Como es casi la mitad, hay menos probabilidad de fumar entre los hombres, por lo tanto, el RR es menor que 1 y por lo tanto es un factor protector. Basado en este estudio, obviamente este estudio no sé, los datos no sé dónde salieron, son de internet, no representan la verdad absoluta, por favor no lo tomen literal, pero en esa muestra de 50 personas se ve que al menos de esta muestra, en esa muestra hay más riesgo de fumar entre las mujeres y ser hombre es un factor protector para fumar. Es un factor protector. ¿Sí? Eso es lo que expresa básicamente ese concepto. Aquí está la general, la interpretación. Se interpreta igual, otro ratio o riesgo relativo se interpreta igual. El 1 es si un otro ratio o un riesgo relativo da igual a 1, es que no hay efecto. Ni aumenta el riesgo, ni disminuye el riesgo, o sea, ni causa, ni protege, ni nada. Si tengo un ratio o un riesgo relativo menor que 1, se dice que es protector. Esta persona verde de acá, menor que 1, protector. Entonces aquí vemos que ser hombre es protector. Si A mayor que 1, decimos que es de mayor riesgo. Por ejemplo, si hacemos un cálculo y nos da un RR de 5, vamos a decir que ese grupo tiene 5 veces más riesgo de tener tal evento comparado con los que no tienen la exposición. ¿Sí? Básicamente lo diríamos así: 5 veces más riesgo, 0. veces el riesgo, 0. veces el riesgo de la otra categoría. En esos términos de cuántas veces la probabilidad es que se expresa el riesgo relativo. En los retos no se dice probabilidad, sino se dice chance o oportunidad. Bueno, eso depende. Pero básicamente siempre, mayor que 1 es riesgo, 1 es que no hay efecto, menor que 1 es protector. Y pues ustedes saben que el valor solito, este valor que tenemos acá, si esto viene de una muestra, porque efectivamente estas 50 no son las 50 personas de todo el mundo, obviamente estas 26 hombres son una muestra de hombres, estas 24 mujeres son una muestra de mujeres, necesariamente va a ser una muestra. Esto realmente es un estimador, que pongamos de gorrito. Este valor es una estimación puntual del verdadero valor del RR, del parámetro que desconocemos, del RR. Una estimación puntual, ¿por qué? Porque es un solo número, un punto, un número. Una estimación por intervalo da lugar a lo que llamamos intervalos de confianza. Entonces, un intervalo de confianza es un rango de valores. Yo digo, con tanta confianza yo sé que los valores van a estar entre tanto y tanto. ¿Sí? Tengo un número acá, otro número acá, y esos dos números me generan un rango y ese rango me da cierta confianza. O sea, yo tengo la confianza de que mi valor está en algún punto en ese rango. No sé dónde, pero ahí, por ahí está. Ese concepto de intervalos de confianza es lo que me permite rechazar hipótesis. Yo no puedo rechazar hipótesis con una estimación puntual. Esta estimación puntual, por mucho que sea menor que 1, no puedo tomar decisiones porque no me involucra no tengo nada de confianza en ese valor. No confío. Puede parecer muy tonto decir que no confío en ese valor, pero así es. No tengo 0% de confianza en este valor porque no es un rango. Cuando yo quiero añadir la palabra confianza a una estimación, tengo que hacer un rango. Por eso sale el concepto de intervalo de confianza. Entonces, ¿qué requiero para que un intervalo de confianza, una estimación por intervalo, me rechace, pues digamos el RR, me rechace la hipótesis nula? La hipótesis nula, ¿cuál sería en ese caso? Que no hay efecto. ¿Sí? El 1 es que no hay efecto. Entonces, vamos a definir la hipótesis nula como exactamente eso,
como que el riesgo relativo es, o RR, es 1. Entonces, lo que tenemos que hacer es verificar que el intervalo de valores o que yo cree con tanta confianza, con un porcentaje dado, puede ser 90%, 99%, lo que sea, no incluya el valor 1, no incluye el 1. Si incluye el 1, ya sabemos que es posible que sea verdad la hipótesis nula, ¿sí? Y al ser posible, no puedo rechazarla, ¿sí? Por ejemplo, tengo estos valores. Digamos que este valor va de 0,9 y hasta 5. Supongamos que sea así, de 0,9 a 5. Ustedes dirán, bueno, la mayoría del intervalo de confianza mayor que 1 debería rechazar la hipótesis nula. Pues no. Yo deposito mi confianza en todo el intervalo. Mi confianza está expresada en todo el intervalo. Todo el intervalo es importante para mí. Como ese intervalo abre la posibilidad a que la nula sea verdadera porque está incluida en él, vemos que la nula, el 1 está incluido en el intervalo, es posible que sea verdad, es posible que el RR verdadero sea 1, o sea, es posible que no haya efecto. Al ser posible que no haya efecto, no puedo rechazarlo, ¿sí? En cambio, si todo mi intervalo, como en este dibujo que está abajo, si todo el intervalo no incluye la hipótesis nula, o sea, cada uno, toda mi confianza la tengo en que no es verdad la nula. O sea, todos estos puntos de esta barra, todos estos puntos no están por debajo del 1. Vamos el 1, vemos aquí, por debajo del 1. Yo puedo tener la certeza de que con tanta confianza no es verdad que el riesgo relativo sea 1, por lo tanto sí va a haber efecto. En este caso, por ser menor que 1, puede decir que hay un efecto protector. ¿Sí? La confianza se relaciona con el p-valor. ¿Sí? Básicamente yo puedo establecer hipótesis mediante intervalos de confianza o mediante el p-valor. Si yo hago una prueba de hipótesis nula, de que el riesgo relativo es 1 y la confianza incluye el 1, eso va a ser equivalente a que el p-valor es mayor que el alfa. Si yo tengo un p-valor mayor que el alfa, yo voy a decir que no rechazo la hipótesis nula. Si yo tengo un p-valor menor que alfa, voy a decir que sí rechazo la hipótesis nula. O sea, esto no es significativo, esto sí es significativo. Y lo que yo halle acá con el p-valor va a ser lo mismo que lo que yo hubiera hallado con el intervalo de confianza. Porque la base de la prueba es la misma, ya sea con intervalos de confianza o ya sea con p-valor. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí recordar que es una hipótesis. Una hipótesis tiene tres componentes básicos: una población, un parámetro, un valor supuesto. Y esta hipótesis h sub 0 es la que estoy probando. ¿Cómo puedo probar la hipótesis nula? Recordemos que uno no puede decir aceptar la hipótesis nula ni rechazar la alterna, no. Uno siempre habla de rechazar la hipótesis nula o no rechazar la hipótesis nula. Y bueno, recapitulando lo que estamos hablando, puede ser de dos maneras: intervalos de confianza o prueba estadística. Intervalo de confianza o prueba estadística. La prueba estadística habitualmente viene con un p-valor, siempre viene con un p-valor. Prácticamente no hay prueba estadística que no tenga un p-valor. Y este alfa que está acá es el nivel de significancia que yo quiera. La confianza y la significancia son lo mismo, pero son conceptos contrarios. Si yo tengo 90% de confianza, puedo tener un 10% de significancia. Sí, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, básicamente, cuando yo rechazo una hipótesis nula, yo rechazo una hipótesis nula cuando el intervalo de confianza excluye el valor supuesto por la hipótesis nula. En el caso de acá, la hipótesis nula dice que el riesgo relativo es igual a 1. Si el intervalo no me incluye el 1, yo rechazo la hipótesis nula. Si el intervalo me incluye el 1, no la puedo rechazar. ¿Sí? Básicamente es eso. Entonces, si lo excluye, rechazo. Si no lo excluye, no rechazo. Así es como tal está. El valor supuesto pues viene expresado acá. Entonces, en esta hipótesis, por ejemplo, el valor supuesto es este valor de mu sub 0. Puede ser cualquier cosa. Digamos, yo puedo decir hipótesis nula de que mu es igual
a 70. Entonces ese 70 va a ser mi valor supuesto. O sea, yo este mu sub 0 yo lo reemplazo por lo que yo quiera. ¿Sí? Va a ser el valor que yo quiero que sea. En el caso del RR, pues la hipótesis nula es que el RR es igual a 1. Esta es mi hipótesis nula. Y es la que yo pongo a prueba tanto en el intervalo como con la prueba. Y con la prueba es que el valor de P sea menor que el alfa. Nivel de significancia es sinónimo de alfa. Entonces, si yo logro un valor de P menor que el alfa que yo elegí, rechazo la hipótesis nula. Si el valor de P es mayor que el alfa, no rechazo la hipótesis nula. Entonces, llegamos al ejemplo que hablamos en clase de lo que es una pareja infiel. Bueno, entonces, recordando un poco lo que fue ese ejemplo, decíamos que una pareja uno cuando tiene una relación sentimental, asume, cierto, que la pareja no es infiel, o sea, que es fiel. Entonces esa es la hipótesis nula, lo que suponemos cierto, y la hipótesis alterna es lo contrario a la nula. O sea, directamente es lo contrario a la nula, a la hipótesis nula. Entonces la hipótesis nula sería, la alterna sería que la pareja es infiel. La verdad es imposible de alcanzar. Recuerden también eso. A menos de que tengamos un censo, la verdad no se puede alcanzar con muestras. Entonces nunca vamos a saber si es verdaderamente cierta la hipótesis nula o si es realmente falsa. Pero independientemente sí que tomar decisiones. Hay que saber si continuamos con la relación o terminamos. Entonces, este ejemplo ya lo hablamos. Vimos que si uno aquí es la pareja fiel, aquí es la pareja infiel. Si yo continúo una relación con una persona fiel, pues es correcto. Si yo termino la relación con una persona infiel, es correcto. Y vienen los dos tipos de errores, error tipo 1 y error tipo 2. El error tipo 1 está vinculado con alfa y con nivel de significación. ¿Por qué? Porque el alfa o nivel de significación es la probabilidad de cometer error tipo 1. Entonces, cuando este alfa que está acá, es la probabilidad de cometer error tipo 1. Entonces, si mi p valor es mayor que la probabilidad de cometer error tipo 1, no rechazo. Si mi p valor es menor, rechazo. Entonces, ya hablamos también que el error tipo 1 es más grave que el error tipo 2. ¿Sí? El error tipo 2 se expresa como una beta. Y ese error tipo 1, al ser más grave, debo controlarlo. Entonces, ¿cómo lo controlo? Especificando un nivel de alfa antes del estudio. O sea, este nivel de alfa que estamos hablando acá, este nivel de alfa yo lo defino antes de empezar el estudio. Antes de tomar la muestra, yo sé qué alfa quiero. O sea, yo digo, quiero tal alfa. Yo lo especifico y yo lo controlo. Y ese indicador me va a marcar todos los pasos de la prueba. El alfa va a mandar mucho. El p valor es el último valor que tengo en la prueba. O sea, la prueba la hago toda la prueba, los datos, obtengo al final un p valor. Entonces yo comparo lo que yo obtuve con lo que me planteé al principio del estudio. Y ahí tomo la decisión en base a lo que ya hemos hablado varias veces. ¿Sí? Entonces, uno especifica alfa. Luego, según el poder que yo desee, determino el tamaño de muestra. ¿A qué se refiere esto? El poder es la capacidad de detectar cambios o de detectar cosas representativas. En el caso de la pareja infiel, vimos que la capacidad de detectar a la pareja infiel, detectar a la persona infiel, o sea, de verdad terminar la relación, o sea, detectar, saber que la pareja es infiel, que no pasa desapercibida, detectarla es el poder. Esa es la capacidad de detección, digamos. Entonces, ¿en qué se basa entonces la prueba de hipótesis respondiendo a lo que vimos en clase? Yo quiero detectar que una pareja es infiel, pero yo no quiero culpar a una persona inocente. Entonces yo me cubro. Yo quiero que mi probabilidad de equivocarme culpando a un inocente sea bajita. Entonces yo especifico un valor de alfa máximo. Especifico un alfa. Entonces yo quiero equivocarme solamente un 5% de las veces. Ese 5% va a ser mi probabilidad máxima de cometer error tipo 1, o sea, de condenar a un inocente, de echar a una pareja que siendo fiel yo la he hecho. Yo no quiero equivocarme así. Entonces, eh, especifico un valor. ¿Por qué el error tipo 1 más grave? Porque es el que lleva a acción. El error tipo 1 lleva a una acción que es terminal,
que hacer irreversible, pues es más grave. Entonces, habitualmente por eso controlo el error tipo 1, la probabilidad de que ocurra. Después de que yo fijo ese valor de alfa, quiero saber qué poder tiene mi método, mi estudio, mi capacidad de detección de personas infieles, digamos, o en el caso real, mi capacidad de detectar efectos verdaderos. ¿Sí? Yo quiero detectar efectos, entonces el poder es la capacidad de detección. Entonces, entre más muestra, obviamente voy a tener más poder. Si yo tengo, si yo empiezo una relación con una persona y tengo solamente un solo día, pues no tengo nada de muestra, no tengo ninguna capacidad de detectar que es infiel. Pero si yo duro 5 o 10 años con una persona, la muestra es más grande, tengo más capacidad de detectar si es infiel. O sea, si en 10 años no me he dado cuenta si es infiel, pues es compleja la situación, ¿cierto? Entonces, eso es lo que ocurre. Más muestra, más poder. Menos muestra, menos poder. Entonces, bueno, aquí viene el ejemplo de lo que hablamos de confianza, de lo que hablamos de poder. Eh, y si yo quiero tener un poder de determinar, pues determinar un tamaño de muestra, ¿sí? Dependiendo del poder que yo quiera. Entonces aquí vamos a hablar básicamente definir los ciertos términos. Alfa es el nivel de significancia. Beta, podríamos decirlo que es la falta de poder, o sea, la no detección. La significancia tiene que ver con los falsos positivos y la falta de poder con los falsos negativos. Lo contrario de significancia es la confianza. Lo contrario del poder, pues de la falta de poder, pues obviamente es el poder. Entonces perfectamente podemos decir que alfa es la significancia y 1 menos alfa la confianza. Si tengo significancia del 10%, tengo confianza del 90%. Igual con el poder. Si tengo un poder del 80%, tengo una falta de poder del 20%. Entonces, nosotros en clase dimos los ejemplos de lo que fue el hombre celotípico y la mujer fresca, ¿sí? Para recordar esos conceptos, pues, una persona celotípica, un hombre celotípico o mujer celotípica, como sea, es una persona que tiene muy poca confianza, no confía en las personas, pero por tener tanta desconfianza, detecta muchos casos de infidelidad, entonces tiene mayor poder. Naturalmente, al tener poca confianza, ¿qué ocurre? Va a condenar muchas personas inocentes. ¿Sí? Va a decir que son infieles personas que realmente son fieles. Va a generar falsos positivos. ¿Sí? En el contexto de epidemiología, eso se conoce como una persona sensible, que tiene alta sensibilidad. La mujer fresca, en cambio, es una mujer que confía mucho en su pareja, tiene mucha confianza. ¿Sí? Por así decirlo, confía mucho. Al confiar tanto, ¿qué pasa? Pues obviamente no detecta casos de infidelidad. ¿Sí? No, la pareja le es infiel y pues no se da cuenta. Tiene poco poder de detección. Como tiene poco poder de detección, ¿qué pasa? Tiene mucha falta de poder. O sea, no detecta. Entonces va a decir que muchas parejas son fieles cuando realmente no son tan fieles. ¿Sí? Eso se conoce en el contexto de epidemiología como especificidad. ¿Sí? Entonces básicamente esa es la relación entre los dos conceptos, confianza y poder. Eh, si yo soy si una persona muy celotípica me dice que su pareja le es infiel, pues yo no confío mucho. ¿Por qué? Porque los resultados que él da, así como él no confía en la pareja, pues tampoco confiamos nosotros en su criterio. Decimos que puede ser un falso positivo, porque él no es una persona confiable. En cambio, si una mujer fresca me dice que su pareja le fue infiel, pues yo sí confío mucho en su resultado porque ella no genera falsos positivos. Ella realmente si dice que es infiel es porque sí es infiel. Por el lado contrario, por el lado del, del poder, decimos todo lo contrario. Si una persona celotípica me dice que su pareja le es fiel, o sea, me dice que la hipótesis nula es cierta, yo confío, yo confío no, yo le creo porque tiene mucho poder de detección, o sea, él lo hubiera detectado, si es infiel, él lo hubiera detectado. Entonces, si él me dice que no es infiel, es porque de verdad no es infiel. En cambio, la mujer fresca, pues si me dice que la pareja le es fiel, pues no tiene gracia. ¿Por qué? Porque ella no detecta muchos casos, ¿sí? Muchos falsos negativos. Entonces, como ella no tiene capacidad de detectar
a ella se le van a pasar muchas personas y pues que me diga que la pareja es fiel, pues me es irrelevante. No, puede que sea verdad, puede que sea mentira, no importa. Bueno, aquí tenemos el 1 menos alfa y 1 menos beta para representar. Hay que pensar positivo, entonces aquí están los conceptos positivos. Este que tenemos acá, esta que tenemos acá, que me tapó con el título, ahora sí. Esto que tenemos acá es la confianza y esto que tenemos acá es el poder. ¿Sí? ¿Por qué coloco 1 menos alfa y 1 menos beta? Porque si coloco, por ejemplo, 10% de significancia sería 1 que es 100%, 100 menos 10, 90% de confianza. ¿Sí? Recuerden que los porcentajes realmente son proporciones de 0 a 1, ¿no? Recuerden eso. Entonces un 90% de confianza realmente es 0,9 de confianza, 0,9. Entonces, ¿qué es lo importante? Si yo soy desconfiado, o sea, no tengo tanta confianza, aumento el poder de detección. Si soy más confiado o quiero dar resultados más confiables, pierdo poder. Entonces, dependiendo de qué tan confiables quiero que sean mis resultados, será mi poder. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, yo quiero hacer un estudio que tenga mucha confiabilidad, que todo el mundo confíe en él, un estudio súper confiable, pero me doy cuenta que pierdo poder de detectar, pierdo capacidad de decir cosas. Y pues, hacer un estudio para no decir nada, pues no tiene sentido. Entonces yo digo, bueno, quiero un estudio confiable y quiero un estudio con poder, pero no puedo hacerlo. Si subo la confianza, bajo el poder. Si subo el poder, bajo la confianza. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué soluciones hay? La solución principal que todo el mundo sabe es aumentar el tamaño de muestra. Si yo quiero tener confianza y quiero tener poder, aumento el tamaño de muestra. Entre más datos, mejor. Siempre va a ser así. Por lo menos en estadísticas sí es verdad que entre más mejor. ¿Sí? Gano confianza o mantengo la misma confianza y gano poder. ¿Sí? O sea, puedo mantener ambos altos con un buen tamaño de muestra. ¿Qué ocurre? Obviamente el tamaño de muestra no siempre se puede aumentar por el costo, por lo que hablamos. Entonces, ¿qué otras opciones hay? Pues puedo, ese sigma que está acá representa la variabilidad de los datos. Si yo diseño un estudio que tenga menos variabilidad, o sea, especifico de mejor manera la población, que sea más o mejor delimitada, que tenga menos variabilidad de valores, voy a tener menos errores, y al tener menos errores voy a tener más poder, ¿sí? Y voy a lograr mayores porcentajes de confianza, diciéndolo así. Este delta que está acá es un concepto nuevo que lo vimos en clase, pues no va a entrar en ningún examen, pero sí quiero hablar de él un poco. Delta representa el efecto mínimo que puedo detectar. ¿Sí? Aquí está mal la diapositiva porque aquí la solución es aumentar el delta. Aumentar el delta. Pues te va a corregir eso. Aumentar el delta. Entonces vamos a ver qué es eso de delta. Acá está el efecto del delta y aquí está el poder. Entonces pongo el contexto. Supongamos que yo quiero demostrar que cierta diferencia de dos mediciones, que, que una medición particular, perdón, el promedio es diferente de cero. Yo quiero demostrar que no es cero, que algo no es cero. Entonces mi hipótesis nula es que es cero. ¿Sí? Yo quiero mostrar que no es cero, pero mi hipótesis nula es que ese valor realmente es cero. Esa es mi hipótesis nula. Y bajo mi hipótesis nula, la curva verdadera es esta de acá. Esa es la curva de mi hipótesis nula. O sea, esa curva es la verdad para el momento actual de hacer el estudio. La hipótesis nula. Si yo me pongo exigente, yo quiero poder detectar un valor tan chiquito como 3.3. Si yo quiero poder detectar esto, pero no tengo tamaño de muestra suficiente, puedo tener en cuenta toda esta zona roja que está acá es la falta de poder. Como ven, tengo mucha zona roja, tengo muy alto el beta, por lo tanto tengo muy bajo poder. Mi estudio va a tener poca capacidad de detectar un cambio de 3.3. ¿Qué pasa? Entonces, bueno, yo no voy a ser tan estricto. En vez de querer detectar un cambio tan pequeño, amplío mi efecto mínimo a detectar. Quiero detectar 7.2. Al querer detectar un cambio más grande, mi beta se disminuye, porque ya la distancia entre estas curvas se amplía. Mi beta se disminuye y al disminuirse ese beta aumenta el poder.
Entonces, pues, ejemplo típico, pues más contextualizado yo quiero, por ejemplo, detectar el cambio de presión arterial de una persona. Si yo me pongo de fino y quiero detectar el cambio en décimas, quiero ver si un medicamento baja la presión y quiero detectar si baja una décima de presión de milímetro de mercurio, ¿sí? Pues obviamente detectar ese cambio tan microscópico es muy difícil, va a tener muy bajo poder, va a requerir un alto tamaño de muestra y va a ser muy costoso hacerlo y de pronto a nadie le importa esa décima. Si yo quiero un cambio, si yo amplío mi diferencia y digo yo quiero detectar un cambio de 10 milímetros de mercurio, o sea, si el medicamento bajó 10 milímetros de mercurio la presión, esos 10 milímetros ya es mucho más ancho que una décima. Eso va a aumentar el poder y va a hacer que yo encuentre una diferencia significativa, ¿sí? Entonces, bueno, no vamos a ver detalles de cálculo de tamaño de muestra. ¿Por qué? Por una razón. Realmente yo considero que el cálculo de tamaño de muestra en cualquier estudio estadístico serio que requiera una muestra probabilística requiere el asesoramiento de un estadístico, ¿sí? Por muchas consideraciones que tanto de diseño como análisis que pues una persona normalmente no puede tener en cuenta al momento de diseñar un estudio o al momento de planear un tamaño de muestra. Entonces siempre es mejor tener asesoramiento de un estadístico para eso. Sí es importante que se puedan entre las características generales, el que tiene que ver con el poder, que tiene que ver con la variabilidad de los datos, que tiene que ver con la diferencia mínima a detectar, pero pues el cálculo de tamaño de muestra realmente requiere hilar un poco más fino y no solamente se trata de aplicar una fórmula estadística, aplicar una fórmula matemática para hallar ese número. Bueno, lo que sigue después básicamente los pongo en diapositivas, eh, básicamente para que lo tengan, para que lo miren. No vamos a hablar mucho de eso, no va a entrar en el examen. ¿Sí? Básicamente quiero hablarles de pruebas no paramétricas y pruebas no paramétricas. Las pruebas paramétricas son aquellas que usan datos normales y las pruebas no paramétricas no requieren distribución. Eso ya lo hablamos un poquito antes y lo vimos como pruebas de distribución libre. Habitualmente las pruebas paramétricas no se pueden para escala ordinal, en cambio las pruebas no paramétricas sí se pueden en escala de todo tipo. Por lo tanto, las pruebas no paramétricas son más versátiles y las pruebas no paramétricas son más potentes, ¿sí? Como ejemplo tenemos, por ejemplo, en el caso de la correlación de Pearson, la correlación de Feynman, cada una son correlaciones que se interpretan igual que por acá. Vamos a ponerla por aquí, recuerden un poco dónde fue, a qué me refiero, esto acá. Así entre 0 y 1 y menos 1. Este esquema es el que aplica para ambas mediciones, exactamente el mismo, pero tienen diferente uso. La de Pearson solo se usa para datos normales en esas escalas, en cambio la Rho-Spearman, que se interpreta igual, se usa para cualquier distribución y en cualquier escala. Más versátiles, por supuesto. Entonces tú dirás, pero bueno, entonces si esta se usa más casos que esta, ¿por qué no siempre usamos Rho-Spearman? Por lo que acabé de decir, estas son más potentes. Más potentes que es, vuelvo acá, mayor capacidad de detección, mayor poder, menores falsos negativos. Entonces, estas pruebas no paramétricas son un poquito menos potentes, ¿sí? Es falso decir, y eso también tengo que decirlo, es falso decir que las pruebas paramétricas son para muestras pequeñas. Eso no es verdad. Las pruebas paramétricas, de hecho, no funcionan tan bien en muestras pequeñas. Lo que ocurre es que, pues, lo sabrán los que hagan cursos de estadística más avanzados, pero eh, el, la asociación y la idea de que muestras pequeñas equivale a pruebas paramétricas sale de que en muestras pequeñas no puedo aplicar el teorema del límite central. Y al no poder aplicar el teorema del límite central a datos no normales, a datos de distribución, digamos que asimétrica o de otra forma, siendo muestras pequeñas, no tengo alternativa de prueba paramétrica para aplicar. Entonces, como no puedo aplicar pruebas paramétricas, debo aplicar pruebas no paramétricas, que son más versátiles. Pero no porque las pruebas no paramétricas sean las adecuadas para muestras pequeñas, no. Todo lo contrario, las pruebas no paramétricas se pueden aplicar en muestras pequeñas y en muestras grandes y funcionan mejor en muestras grandes, de hecho, ¿sí? Funcionan mucho mejor en muestras grandes. Sí, precisamente porque al ser menos potentes, pues obviamente el tamaño de muestra va a ser importante. Y pues bueno, aquí hablo un poco diferencia entre correlación y regresión. Eso, correlación y asociación, X se asocia con Y. En cambio en la regresión,
X explica a Y. Hay una variable explicativa, también llamada independiente, y una variable de respuesta o independiente o dependiente de respuesta o explicada. X explica a Y. Así como por ejemplo la estatura explica el peso, la edad explica el salario, por ejemplo, podemos decir, el estrato socioeconómico explica el costo, el gasto mensual de una persona, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y les dejo esta tabla también como resumen de qué pruebas se pueden aplicar según el tipo de variables. ¿Sí? Es una tabla que más nos dice que si la variable explicada es de tal tipo y la explicativa es de tal tipo, qué prueba paramétrica o qué prueba no paramétrica se debería usar. Es una tabla en términos generales. ¿Sí? No quiero alargarme mucho en el video para explicar cada condición, pero básicamente si yo tengo, por ejemplo, una variable cualitativa explicada y una explicativa cuantitativa, pues la técnica a usar sería una regresión logística. Y todas estas pruebas, por ser pruebas, van a generar un valor de P. Entonces el valor de P, saber interpretarlo. Si es menor que el alfa, es significativo, rechazo la hipótesis nula. Si el valor de P es mayor que alfa, no es significativo, no rechazo la hipótesis nula. O no puedo rechazar la hipótesis nula. Recordar que se dice no puedo rechazar la hipótesis nula porque es posible que la muestra sea insuficiente. O sea, uno no puede decir acepto la hipótesis alterna. No, uno puede decir no tampoco puedo decir acepto la nula. No, tengo que decir no pude rechazar la hipótesis nula, pero es posible que con un tamaño de muestra mayor, por cuestiones de poder, yo pueda más adelante rechazar la hipótesis nula. O sea, siempre es posible rechazar. Así como, por ejemplo, en el caso de la novia infiel o de la pareja infiel, si yo caigo en el error tipo 2 y no la rechazo, después habrá oportunidad de rechazarla más adelante. Entonces, igual, si el valor de P es mayor que alfa, no rechazo la hipótesis nula, pero no significa aceptarla. Significa planea mejor el estudio, aumenta el tamaño de muestra, revisa la diferencia mínima a detectar y hace una nueva prueba más adelante. Ahora, si rechazas, pues ese resultado tiene que ser concordantes con otros y concordantes con la lógica para poder estar seguro de rechazar. Pero pues la decisión estadística, si el valor de P es menor que alfa, es rechazar la hipótesis nula. En esta tabla no está el caso de cualitativa con cualitativa, que es el último caso. Es la prueba para tablas de contingencia, se llama la prueba más general, es la prueba chi cuadrado. Y otra prueba posible es la prueba exacta. ¿Sí? Son las pruebas que se utilizan para tablas de contingencia que sabemos están conformadas por variables cualitativas.